¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta quinta sesión que vamos a desarrollar el día de hoy del diplomado denominado Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. No sin antes, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño recordatorio de lo que hemos desarrollado en nuestro cuarto módulo, donde nos hemos referido a la fase sancionadora del procedimiento administrativo disciplinario. En esta fase, ya el órgano instructor pues ha remitido al órgano sancionador este informe de instrucción donde el órgano instructor realiza una recomendación, hace una recomendación al órgano sancionador. Y este informe, recordemos que es notificado por el órgano sancionador al servidor, quien no solamente toma conocimiento del resultado de la recomendación realizada por el órgano instructor, sino que además en esta notificación se le comunica al servidor que en caso él lo requiera, pues tiene el plazo de 3 días hábiles para solicitar su informe oral. Este informe oral lo puede realizar junto con su abogado, lo puede realizar solamente el servidor, ¿no? Y la fecha, la hora, la modalidad incluso, ¿no? Porque les comentaba en la sesión anterior que también el informe oral se puede realizar se puede realizar de forma virtual, ¿no? Es un mecanismo. Finalmente, lo trascendental aquí es que quien pueda oír al servidor es la autoridad competente de la fase sancionadora, ¿no? Eso es lo importante, lo relevante en el informe oral. Entonces, esta audiencia se realiza pues en la fase sancionadora. Una vez que ya se ha recibido este informe oral, ¿no? El órgano sancionador deberá, pues, haciendo el análisis respectivo del artículo 87 de la ley 30057, que recordemos que contiene los criterios de graduación de la sanción, pues luego de haber realizado esa valoración, luego de haber realizado un análisis, ¿no? De este informe emitido por el órgano instructor, pues determinará si finalmente se impondrá o no una sanción administrativa. Si acoge o no esa recomendación realizada por el órgano instructor, puede apartarse de esa recomendación, ¿no? Y también puede incluso hasta archivar el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Recordemos que es obligación de la autoridad sancionadora, en caso recomiende imponer una sanción administrativa, analizar cada uno de los criterios del artículo 87 de la ley 30057. Comentábamos en la sesión anterior que estos criterios habían sido solamente nombrados, listados en el artículo 87 de la ley 30057. Sin embargo, en el año 2021 se publicó la resolución de Sala Plena 1/2021, donde se realizó un análisis de cada uno de estos criterios de graduación. Cada uno de ellos fueron analizados, incluso respecto al primer criterio, que es la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos, se diferenció a qué se referían con intereses generales y con bienes jurídicamente protegidos. Se fueron analizando uno por uno, como el segundo criterio, que es ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, el grado de jerarquía y especialidad del servidor, las circunstancias en que se comete la infracción, la concurrencia de varias faltas,
si hubo o no la participación de uno o más servidores en la comisión de la falta, en qué consiste la reincidencia en la comisión de la falta, también la continuidad en la comisión de la falta y finalmente el último criterio que es el beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso. Entonces, en esta resolución de Sala Plena 1/2021, pues ha permitido a las entidades, no específicamente en referencia al órgano sancionador, tener un alcance mayor en relación a estos criterios que se encuentran en el artículo 87, ¿no? Porque recordemos que es obligatorio analizar cada uno de ellos, ¿no? Al momento de emitir, al momento de sancionar a un servidor. En la sesión anterior también comentábamos cómo puede darse el término de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Que hay dos modalidades. Una típica, que es la modalidad ordinaria de terminación, ¿no? Que es con el acto administrativo que se emite, que es un pronunciamiento de fondo que impone una sanción administrativa o archiva el procedimiento. Otro también es una modalidad atípica, cómo puede concluir el procedimiento administrativo con una resolución que declare el fin por causas sobrevenidas, como la prescripción, la caducidad, el mandato judicial. Comentábamos también cuáles son los elementos de validez del acto administrativo, de acuerdo al artículo 3 del TUDO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y haciendo referencia a la figura de la prescripción, hicimos algunos comentarios de la resolución de Sala Plena 1/2016, que es de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria. Comentábamos cuáles son los plazos de prescripción, porque recordemos que tenemos dos plazos de prescripción. Una prescripción que es para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en este primer plazo de prescripción, recuerden que tenemos dos supuestos, ¿no? Uno, la prescripción de 3 años luego de cometida la falta y de 1 año calendario luego que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la falta. Ese es el primer plazo de prescripción. Y el segundo plazo de prescripción es para concluir el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Es decir, una vez iniciado el PAD, tenemos 1 año para concluir y este año se da con la emisión del acto que concluye el PAD. Luego también, y finalmente, conversamos sobre los recursos administrativos. Tenemos el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Recordemos que el recurso de reconsideración se sustenta básicamente en la nueva prueba, ¿no? Quien asume la competencia para resolver la reconsideración es se aplican las reglas de acuerdo al artículo 219 del TUDO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, mientras que para el caso de la apelación, recordemos que hemos señalado que ante la imposición de una sanción de amonestación escrita, quien resuelve el recurso de apelación es el titular de la Oficina de Recursos Humanos. Mientras que para el caso de suspensión sin goce de remuneraciones, para el caso de destitución y de inhabilitación inhabilitación, quien asume la competencia para resolver los recursos de apelación es el Tribunal del Servicio Civil.
Para el caso de ambos, de la interposición de ambos recursos, el plazo es de 15 días hábiles, ¿no? Y evidentemente debe de seguirse, debe de cumplirse con requisitos de admisibilidad de acuerdo al reglamento del Tribunal del Servicio Civil, artículo 18. Esos fueron los temas que abordamos en la sesión anterior cuando conversábamos sobre la fase sancionadora. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro quinto módulo. Voy a compartir las láminas del día de hoy. Me confirman, por favor, si las pueden visualizar a través del chat. Que vamos a conversar el día de hoy sobre las faltas administrativas en el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué son las faltas administrativas? Son las disposiciones normativas que establecen cuáles son las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, perseguibles y sancionables a través de un procedimiento administrativo disciplinario. La ley del servicio civil, respecto a las faltas, no ha realizado una categorización de estas en función a su gravedad. Lo que sabemos es que tenemos faltas leves, faltas graves y muy graves. Y también recordemos lo que hemos desarrollado en la sesión anterior, ¿no? Lo que tenemos pues es este artículo 87 de la ley 30057 y esta resolución de Sala Plena 1-2021 en relación a los criterios de graduación, ¿no? Cuando hacen ese análisis de cada uno de los criterios de graduación del artículo 87. Entonces, vamos a dividir a las faltas en leves y graves y muy graves. De esa forma se han dividido. Las faltas leves se encuentran establecidas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles. Y ante la comisión de una falta leve, se impondrán las sanciones de amonestación verbal y amonestación escrita. En la última sesión vamos a conversar sobre las características que tienen cada una de las sanciones administrativas. No nos vamos a adelantar a nuestra última sesión. Solo vamos a tener en cuenta que si un servidor comete una falta leve, sabemos que se le podrá imponer una sanción de amonestación verbal o amonestación escrita. De otro lado, tenemos a las faltas graves y muy graves. ¿Dónde se encuentran establecidas estas faltas? En el artículo 85 de la ley 30057. Pues este artículo contiene un catálogo de faltas que ante la comisión de dichas faltas se puede imponer, es posible imponer la sanción de suspensión o destitución. Es lo que señala el artículo 85 de la ley 30057. Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Así se encuentra redactado el artículo 85. También el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil contiene un catálogo de faltas que acarrean nuevamente la sanción de suspensión o destitución. Vamos a referirnos a las faltas leves. Para ello, es importante tener en cuenta
lo que señala el artículo 129 del reglamento de la Ley del Servicio Civil. ¿Qué es lo que dice dicho artículo? Lo siguiente. Artículo 129. Reglamento interno de los servidores civiles, RIS. Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único reglamento interno de los servidores civiles, RIS. Dicho documento tiene como finalidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil de la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Este artículo 129 efectivamente pues hace mención, ¿no?, a que todas las entidades deben de contar con este reglamento interno y también señala cuáles son las disposiciones que debe contener este RIS. Y lo relevante en relación al tema que estamos tratando el día de hoy es lo que señala el literal J del artículo 129. ¿Y qué señala? El listado de faltas que acarree la sanción de amonestación conforme al régimen disciplinario establecido en la ley y en el presente reglamento. Es decir, que las entidades tienen la obligación de aprobar un reglamento interno de los servidores civiles. Y este reglamento debe de contener todas estas disposiciones y en relación al régimen disciplinario, un catálogo de faltas leves que acarree la sanción de amonestación. Entonces, miren la importancia de que las entidades aprueben este RIS. ¿Y qué ocurriría? Les pregunto yo, señores. Si una entidad no aprueba su RIS, ¿cómo podrían tipificar una falta leve? ¿Podrían remitirse a la ley 30057, al artículo 85 de la ley 30057 para tipificar una falta leve? ¿Será posible eso? ¿Qué opinan ustedes? Julio César nos dice sí. Si no tengo mi RIS y la falta es leve, ojo, leve, puedo remitirme al artículo 85 de la ley 30057 o al artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil. Pero señores, ¿cómo podría ser eso posible si estamos señalando que el artículo 85, que con el artículo 85 de la ley 30057, con el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil, solamente podemos tipificar faltas graves o muy graves? Entonces, ¿será posible o no será posible? En realidad, en atención a los principios que hemos desarrollado en nuestro primer módulo, afectaríamos el principio de tipicidad y por lo tanto no podríamos tipificar una falta leve, ojo, leve, con alguna de las faltas que se encuentran descritas en el artículo 85 de la ley 30057, porque estas faltas
de acuerdo a lo que señala el artículo 85 de la ley 30057 o el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil, son faltas graves que acarrean la sanción de suspensión y o destitución. Entonces, no podríamos tipificar una falta leve con ellas. Por eso es importante esta obligación que tienen las entidades para aprobar su reglamento interno de servidores civiles. Al respecto, señores, en el año 2020 se emitió esta resolución de Sala Plena 5/2020, que es un precedente administrativo sobre la tipificación de faltas leves en el RIS y cuál es la distinción respecto a las faltas que se encuentran previstas en el artículo 85 de la ley 30057. Porque es importante comprender cuál es la diferencia entre este catálogo de faltas que se encuentran en el RIS de una entidad con el catálogo de faltas que se encuentran en el artículo 85 de la ley 30057. Y al respecto, vamos a considerar lo siguiente. Las faltas que ya se encuentran tipificadas en la ley 30057 no pueden ser replicadas con idéntico supuesto de hecho en el reglamento interno de servidores civiles, pues esta situación llevaría a los servidores a un estado de inseguridad jurídica, en la medida que no tendrían certeza sobre cuáles son las faltas pasibles de ser sancionadas con amonestación verbal o escrita y aquellas pasibles de ser sancionadas con suspensión sin goce de remuneraciones o destitución. Lo que además podría tornar arbitrario el ejercicio de la potestad disciplinaria. Esta potestad disciplinaria que ejercen las entidades hacia los servidores. En ese sentido, las faltas contenidas en el RIS no pueden tener los mismos supuestos de hecho que las faltas previstas en la ley 30057, pues estas, a diferencia de aquellas, revisten mayor gravedad. En ese sentido, el RIS únicamente puede prever faltas de carácter leves, señores, leves, pasibles de ser sancionadas con la sanción de amonestación verbal o amonestación escrita. No excluye la posibilidad que contempla el artículo 90 de la ley 30057 respecto a que en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, el órgano sancionador puede modificar la sanción propuesta por el órgano instructor. Eso también es cierto. De esta manera, alguna falta prevista en el artículo 85 de dicha ley podría terminar siendo sancionada con una amonestación escrita. Vamos a explicar esta lámina. Por ejemplo, imaginemos que a un servidor le inician un procedimiento administrativo disciplinario por haber incurrido en una falta grave y haber vulnerado, por ejemplo, la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Ojo, le inician el procedimiento con una prospección de suspensión sin goce de remuneraciones. Ya sabemos que este catálogo del artículo 85, si se tipifica una falta con una de estas, si se tipifica una falta con una de estas, este catálogo del artículo 85, pues efectivamente es posible que se pueda imponer la sanción de suspensión o destitución. Pero, ¿qué ocurre? No olvidemos que tenemos el artículo 87 de la ley 30057, que regula los criterios de graduación de la sanción.
Entonces, si se inicia un procedimiento con una prospección de suspensión sin goce de remuneraciones, pero al final, cuando ya el órgano instructor recibe los descargos y el servidor pues ha acreditado que efectivamente él habría cometido la falta, pero que hubieron supuestos que le permitirían al órgano instructor recomendar una sanción menor, ojo, menor a la suspensión, como una amonestación escrita. Y esta, cuando ya se traslada al órgano sancionador, y el órgano sancionador, en función a estos criterios de graduación que tiene la obligación de analizar si va a imponer una sanción administrativa, considera que efectivamente esta sanción no debería ser una suspensión sin goce de remuneraciones, sino una amonestación escrita. ¿Es posible que el órgano sancionador pueda imponer una sanción de amonestación escrita? Por supuesto que sí es posible. Es posible, señores. Claro. Gracias, Julio, por tu respuesta. Claro que es posible. Porque dentro de sus facultades que tiene el órgano sancionador, puede modificar, ¿no? Como conversamos hace un momento, puede considerar esa recomendación, incluso puede archivar, puede hasta archivar un procedimiento administrativo disciplinario. Evidentemente, debiendo fundamentar las razones por las cuales o acoge la recomendación o se aparta de la recomendación o finalmente lo archiva. Debe de fundamentar. Eso es cierto. Pero sí lo puede hacer. Ahora, me piden un ejemplo de una falta leve. Una falta leve podría ser inasistir al centro de trabajo un día. Podría ser no los servidores que tienen la obligación de llevar uniforme, no llevar el uniforme, no mostrar el photocheck, puede ser otro tipo de falta leve, y así cada entidad pues considera un catálogo de faltas leves, ¿no? Que recordemos puede acarrear la imposición de una sanción de amonestación verbal o amonestación escrita. Eso es lo importante para el caso de la amonestación, para el caso de las faltas leves. Vamos ahora a conversar sobre las faltas, sobre otros tipos de faltas. Vamos a empezar con la falta administrativa que se encuentra en el artículo 85, literal A. ¿Qué es lo que señala esta falta? Vamos a revisar. Literal A del artículo 85. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. ¿Qué ocurre, señores? Si nosotros tipificaríamos así una falta como tal, y, por ejemplo, estuviéramos refiriéndonos al incumplimiento de los deberes o las obligaciones que se encuentran en la Ley 30057, cabe precisar que estaríamos vulnerando algunos principios del procedimiento administrativo sancionador si estos deberes y estas obligaciones, pues las imputamos a servidores que no pertenezcan al régimen de la Ley 30057. Y esto fue materia de análisis en esta resolución. Justo les he traído el número para que ustedes puedan
revisarlo con mayor detalle, la resolución 595 del 2017, emitida por la primera sala. ¿Qué analizó la primera sala en este caso? Pues en esta sanción que impuso esta entidad, que fue materia de apelación y por lo tanto analizada por la primera sala, pues se declaró la nulidad de una sanción que se impuso a un servidor porque la entidad tipificó la falta con el artículo 85 literal A, pero a un servidor que no pertenecía al régimen laboral de la ley 30057 y por lo tanto pues no le es aplicable el extremo de los deberes y obligaciones. En ese sentido, hay que tener sumamente cuidado, ¿no? En atención a estos principios, el de legalidad, que es uno de ellos, ¿no? Cuando vamos a tipificar con esta falta y si vamos pues a remitirnos a los deberes y obligaciones, ¿no? De dicha ley, a menos que nos estemos refiriendo a aspectos que aplican a todos los servidores, como es el régimen disciplinario, ¿no? Que sí aplica a todos los servidores independientemente del régimen laboral. Entonces, en ese sentido, les he traído el número de la resolución para que ustedes puedan ver el análisis que realizan sobre la aplicación de esta falta, pero básicamente no haciendo mención o refiriéndose al incumplimiento de los deberes y obligaciones de la ley 30057 a servidores que no pertenecen a dicho régimen. Otra de las faltas que también vamos a conversar el día de hoy es la falta de la negligencia en el desempeño de las funciones. ¿Dónde encontramos esta falta? Pues en el artículo 85 literal D, que nos dice la negligencia en el desempeño de las funciones. Esta falta anteriormente, antes de la publicación de la resolución de Sala Plena 1/2019, se tipificaba de esta forma tan genérica y tan imprecisa que vulneraba algunos principios del procedimiento administrativo sancionador, porque no se precisaba de qué forma el servidor o a qué función nos estamos refiriendo o las entidades se referían, y se le atribuía a un servidor haber realizado una función de forma negligente, pero no se señalaba a qué función se refería. En ese sentido, a partir de esta resolución de Sala Plena 1/2019, que es un precedente de observancia obligatoria, las entidades, cuando van a imputar a un servidor esta falta, pues necesariamente tienen que señalar, tienen que determinar en qué función hay negligencia y en qué norma interna, en qué instrumento de gestión de dicha entidad, pues se encuentra esta función. Necesariamente tienen que realizar este ejercicio de subsunción, que recordemos que es una exigencia del principio de tipicidad. Para el Tribunal del Servicio Civil, claro, efectivamente, Julio, como tú lo comentas, ¿no? Se debe de precisar. Recordemos que una de las exigencias del principio de legalidad también era esa, ¿no? Decir de una manera clara, precisa, a qué función se refieren, ¿no? En este caso.
Para el Tribunal del Servicio Civil, pues la diligencia es un concepto indeterminado, que solamente se determina con la ejecución correcta, con una ejecución cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea, en que un servidor público realiza las actividades propias de su función. En la negligencia en el desempeño de las funciones, pues nos hacemos o se hace referencia a la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y dedicación, en que un servidor realiza las funciones que le corresponden en el marco de las normas internas de la entidad. Entonces, en esta resolución de Sala Plena 1/2019, cuando analizan los fundamentos de esta resolución, hacen mención al principio de legalidad, que recordemos que tiene 3 exigencias: la existencia de una ley, que la ley sea anterior al hecho sancionado y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. Señores, en relación a este principio, aquí les he traído algunos ejemplos donde se vulnera el principio de legalidad. Yo voy a mencionar estos ejemplos y ustedes me van a decir, por favor, a través del chat, pueden escribir sus respuestas, ¿cuál de estas 3 exigencias se vulnera? Por ejemplo, que la norma tipifique como falta lo siguiente: vulnerar el ordenamiento jurídico. ¿Cuál de estas 3 exigencias, si es la 1, la existencia de una ley; 2, que la ley sea anterior al hecho sancionado; o 3, que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado? ¿Cuál de estas 3 exigencias se estaría vulnerando en este ejemplo? Que la norma tipifique como falta lo siguiente: vulnerar el ordenamiento jurídico. ¿A cuál de estas 3 exigencias nos estaríamos refiriendo? ¿Qué opinan? ¿Será la 1, la 2 o la 3? Estos son ejemplos de la vulneración del principio de legalidad. ¿Qué nos dicen por aquí? Nos dicen ninguna. ¿Cuál de estas 3 exigencias estarían vulnerando con este ejemplo? Que la norma tipifique como falta lo siguiente: vulnerar el ordenamiento jurídico. Pues en este ejemplo se estaría vulnerando la tercera exigencia: que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. Con este siguiente ejemplo, se imputa al servidor la comisión de una falta grave, lo que conversábamos al inicio de las faltas leves, grave, contenida en una directiva que regula el procedimiento disciplinario de la entidad. ¿Se estará vulnerando la primera exigencia, la segunda o la tercera? ¿Qué opinan? Se imputa al servidor la comisión de una falta grave contenida en una directiva que regula el procedimiento disciplinario de la entidad. Pues en este ejemplo, lo que la exigencia que se estaría vulnerando sería la existencia de una ley. Claro, es la número 1. Ahora bien, respecto al tercer y último ejemplo, a un servidor sujeto al decreto legislativo 276 le imputan una de las faltas tipificadas en el artículo 85 de la ley 30057 por hechos cometidos en el año 2012.
Mm. ¿Cuál será? ¿Cuál de estas tres exigencias estará vulnerando? ¿La primera, la segunda o la tercera? Muchas gracias, Julio Torres, por tu gentil participación. Efectivamente, se vulnerará, en este caso, la segunda exigencia, que la ley sea anterior. En esta resolución de Sala Plena 1/2019. Otro de los principios de los cuales también sirvió como fundamento para emitir esta resolución de Sala Plena 1/2019 fue el principio de tipicidad. Este principio también tiene tres exigencias. La primera es que las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta sancionada. La siguiente, claridad y concreción en la imputación. Al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, como al momento de resolver la imposición de una sanción, se debe señalar de manera expresa cuál es la norma que se ha incumplido. Y la tercera exigencia del principio de tipicidad es la obligación de expresar los fundamentos por los que razonablemente el hecho imputado se adecua al supuesto previsto como un mandato. Ahora bien, les tengo una pregunta antes de pasar a la siguiente lámina. Señores, si una entidad inicia un procedimiento administrativo disciplinario, como hemos estado conversando sobre esa falta de la negligencia en el desempeño de las funciones, y no le indica al servidor a qué función se refiere que ese servidor la habría realizado de manera negligente o en qué instrumento de gestión se encuentra esta función que la entidad le está imputando al servidor que la ha realizado de manera negligente, les pregunto yo, ante esta situación, aparte del principio de legalidad, del principio de tipicidad, ¿qué otro principio estaríamos vulnerando, señores? ¿Qué le estaríamos restringiendo al servidor? Su derecho es un derecho que se encuentra dentro de un principio, que también lo hemos conversado. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué ocurre cuando las entidades inician un procedimiento administrativo disciplinario a un servidor con esta falta a la que nos estamos refiriendo, la negligencia en el desempeño de las funciones? Y efectivamente incumple pues el principio de tipicidad, el principio de legalidad, la entidad no le precisa al servidor a qué función se refiere que la habría realizado de manera negligente, tampoco le precisa en qué instrumento de gestión pues se encontraría esta función que señala a la entidad que la ha realizado de manera negligente el servidor. Les pregunto yo, ¿qué otro principio se vulneraría en esta situación? Porque no solamente estamos vulnerando estos principios, el de tipicidad y el de legalidad, también, exacto, estaríamos vulnerando el debido procedimiento. Y como dice Julio César aquí, como lo ha escrito,
el principio del debido procedimiento contiene derechos importantes como el derecho de defensa, porque efectivamente no le estamos dando, la entidad no le estaría otorgando al servidor las herramientas que él necesita para ejercer su derecho de defensa y poder defenderse, poder argumentar. Porque si tu entidad me indicas a mí que yo efectivamente he realizado mi función de manera negligente por esta razón, por ese motivo, y a la vez tú me estás diciendo, tu entidad me estás precisando en cuál de tus instrumentos de gestión, de repente en tu MOF, en tu ROF, se encuentra esa función que yo cumplía y que la realicé de manera negligente, pues me estarías dando a mí todas las herramientas para yo defenderme. Pero si no se cumple este precedente de observancia obligatoria, pues evidentemente no solo vulneraríamos el principio de tipicidad y legalidad, sino además el principio del debido procedimiento. Y justamente ese es el razonamiento que realiza la Sala Plena en esta resolución 1/2019. Ahora bien, como lo hemos comentado, cuando las entidades van a imputar esta falta de negligencia, pues deben especificar con claridad, con precisión, estas normas complementarias a las que se remiten. Y estas normas que permiten integrar el tipo de negligencia, pues son los instrumentos de gestión interna de la entidad, como el reglamento de organización y funciones, el manual operativo de funciones, el reglamento interno de servidores civiles, el reglamento interno de trabajo, entre otras. Cabe precisar que esta resolución de Sala Plena es del año 2019. ¿Pero qué ocurrió? Oh, señores, este año, hace poco, se publicó esta resolución de Sala Plena 1/2023, que es un precedente administrativo sobre la adecuada imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones. Ojo, la misma que estamos conversando. Ante el incumplimiento o cumplimiento deficiente de sus funciones adicionales al cargo o roles u otros en observancia de disposiciones o normas de aplicación general. Porque la resolución de Sala Plena 1/2019, ojo, hacía referencia al incumplimiento de las disposiciones internas de la entidad, pero no se pronunciaron, no hicieron la precisión sobre el incumplimiento de las normas o disposiciones de aplicación general. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchas entidades, como la resolución de Sala Plena 1/2019 no lo había previsto, ¿qué ocurrían? Que muchas entidades no necesariamente iniciaban un procedimiento administrativo disciplinario con la tipificación del literal D del artículo 85, sino se remitían a otras normas. Por eso se publicó esta resolución de Sala Plena 1/2023 sobre la imputación de la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones ante el incumplimiento o incumplimiento deficiente de funciones adicionales al cargo, roles u otros asignados en observancia de disposiciones o normas de aplicación general. Como lo habíamos comentado, muchas entidades iniciaban procedimientos administrativos disciplinarios a servidores y funcionarios que desempeñan funciones determinadas, adicionales al cargo, roles
u otros no previstos necesariamente en los instrumentos de gestión, sino que derivan de la observancia de disposiciones de aplicación general, como es el caso de los miembros de un comité de selección, como es el caso del área usuaria, del secretario técnico, de las autoridades del PAS, entre otros. Pues en este caso las entidades realizaban una imputación distinta a la falta disciplinaria de la negligencia en el desempeño de las funciones. Por lo tanto, se publicó esta resolución de sala plena este año para precisar que esta falta de negligencia en el desempeño de las funciones no se configura exclusivamente por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones vinculadas al cargo, sino también por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones adicionales al cargo, roles u otros que hayan sido asignados por la entidad o que se deriven de alguna norma de aplicación general. En ese sentido, tales funciones pueden encontrarse sin limitarse a los documentos de gestión, contratos, documentos emitidos por la entidad que dispongan de repente los desplazamientos o se le asignen funciones, bases de un proceso y normas que contengan funciones que son de obligatorio cumplimiento. Un ejemplo son los integrantes de un comité de seguridad y salud en el trabajo de una entidad, a quienes le corresponde realizar determinadas funciones establecidas en el reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se les debe imputar la falta de negligencia en el desempeño de las funciones ante el incumplimiento deficiente de algunas de aquellas. De igual modo, ocurre con el secretario técnico. Las funciones del secretario técnico se encuentran previstas en el numeral 8.2 de la Directiva 2/2015. Entonces, cuando un secretario técnico incumple una de estas funciones, pues es posible imputarle la negligencia en el desempeño de las funciones y remitirse a esta norma general, que es la Directiva 2/2015. Entonces, sí es posible imputar la negligencia en el desempeño de las funciones. Es por eso que se publicó esta resolución de sala plena 1/2023 para hacer esa precisión. Otra de las faltas a las que nos vamos a referir es la del hostigamiento sexual. ¿Dónde se encuentra prevista esta falta? Pues en el artículo 85, literal K. Por cierto, es preciso mencionar que el literal K del artículo 85 de la ley 30057 fue modificado. Fue modificado por el decreto legislativo 1410. Este decreto legislativo se publicó o es del 12 de septiembre del año 2018. Vale hacer esa precisión. ¿Qué dice este literal K del artículo 85? El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea su ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública, o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, preste servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o, en general, cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la víctima.
víctima. Al respecto de esta, sí, Julio César, en efecto, el hostigamiento sexual es una falta que se encuentra tipificada en este literal K del artículo 87, del artículo 85, y tiene unas normas complementarias que las voy a mostrar en unas láminas más posteriores, y también es un delito, es correcto. Así que ante la comisión de esta falta, no solamente es posible verla en la vía administrativa, sino también en la vía penal. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta a través de una conducta o connotación sexual o sexista, que no es deseada por la persona que recibe el acto y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. O puede afectar el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole de la víctima. ¿Cuáles son las conductas sancionables en el hostigamiento sexual? Pues la conducta de naturaleza sexual, que son comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales, u otros de connotación sexual, comentarios e insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. Otra de las conductas sancionables es la conducta de naturaleza sexista, que son comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos, en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. ¿Cuál es el marco normativo de la falta de hostigamiento sexual? Les he comentado que principalmente tenemos el literal K del artículo 85 de la ley 30057, que fue modificado por el decreto legislativo, que lo tienen en esta lámina numeral 2, decreto legislativo 1410, que es el decreto legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Ante la pregunta de nuestro compañero Julio. También tenemos la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. El decreto supremo 1419, que es el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley 27942. Y la resolución de presidencia ejecutiva 144/2019, que aprueba los lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las entidades públicas. Entonces, la falta de hostigamiento sexual, pues efectivamente tiene un marco normativo que se complementa con el literal K del artículo 85. Julio nos pregunta, ¿es válida motivar una resolución administrativa disciplinaria con declaraciones de la agraviada en Cámara Gesell? Sí, claro. Sí se puede tener en consideración ese tipo de medios probatorios, ¿no? Incluso hay casos donde sé que se ha considerado estas entrevistas que tienen las víctimas en estos centros de atención, centros de emergencia de la mujer, del Ministerio de la Mujer, perdón,
y que también son considerados como parte como medio probatorio, mejor dicho, ¿no? Del procedimiento administrativo disciplinario. En realidad, estimado Julio, ese instrumento del que tú me comentas, pues sí puede ser considerado como un medio probatorio, ¿no? Lo cual pues tienes que complementarlo si se tuviera, ¿no? Adicionalmente otros tipos de medios probatorios, ¿no? Cabe precisar también que esta falta tiene una característica pues muy particular, ¿no? Desafortunadamente muchas de estas faltas se las conocen como faltas silenciosas, ¿no? Porque no necesariamente hay evidencia al respecto, ¿no? Eh, Pocas veces hay testigos, pocas veces hay mensajes, ¿no? Entonces, si se obtuviera ese tipo de medios probatorios, evidentemente, pues, servirían de mucho, ¿no? Entonces, sí es importante tener un, una investigación sólida, un procedimiento administrativo disciplinario donde se haya respetado todos los principios, porque sabemos que este tipo de faltas, ¿no? Al ser una falta grave, considerada grave, pues va a acarrear necesariamente pues una sanción de suspensión o de destitución, ¿no? Entonces sí es importante que toda la investigación esté bien sustentada con los medios probatorios que se puedan obtener dentro de la investigación preliminar y también dentro de la fase instructiva. Este, este tipo de falta tiene una particularidad a diferencia de las otras faltas que se encuentran en el artículo 85. Estas son tratadas, ¿no? Dada la característica que tiene, son tratadas en un plazo corto, en realidad muy corto, ya que una vez que el jefe de recursos humanos toma conocimiento de la falta administrativa de hostigamiento sexual, tiene un día hábil para remitirlo a la Secretaría Técnica, tiene el plazo de 2 días o 3 días hábiles para emitir medidas de protección. Y una vez que la Secretaría Técnica toma conocimiento de esta falta, tiene un plazo de 15 días para eh, emitir su informe de precalificación. Y una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, pues tiene el plazo para concluirlo de 30 días naturales. Ojo, 30 días naturales. Para emitir el informe de precalificación también son 15 días naturales. Tiene plazo, bueno, y se inicia el procedimiento, tiene el plazo de 30 días naturales para concluirlo y se puede ampliar, ¿no? De forma extraordinaria por 15 días calendarios. Luego de ello el procedimiento debe concluir. Y ojo, y al respecto se hace un seguimiento, ¿no? Porque hay una plataforma de hostigamiento sexual que es conducida por la entidad, por Servir, y siempre se pide información de forma semestral a los jefes de recursos humanos, ¿no? Si han tenido algún tipo de esas faltas y que se comuniquen pues todas las actuaciones que se realizaron al respecto, ¿no? Entonces sí hay un seguimiento de parte de Servir en relación a la falta de hostigamiento sexual, ¿no? Es por eso la atención que se debe dar pronta en realidad ante este tipo de faltas. Otra de las faltas que también vamos a conversar el día de hoy es por la vulneración de alguna prohibición, de algún principio, algún deber de la ley del Código de Ética. ¿Qué ocurre? Que el artículo 6 de la ley del Código de Ética
pues contienen principios como el respeto, ¿no? Que es que adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o el incumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y el debido procedimiento. Otro de los principios de la función pública es la probidad, que es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Otro principio es la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y equidad, la lealtad al Estado de Derecho. El artículo 7 de la Ley del Código de Ética también contiene deberes de la función pública, como el deber de neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado al cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad y el artículo 8 contiene las prohibiciones éticas de la función pública. ¿Cuáles son estas prohibiciones? Mantener intereses en conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada y presionar, amenazar y o acusar. Julio César me pregunta preocupado: Isabel, pero esos principios, estos deberes y estas prohibiciones a las que tú estás haciendo mención, ¿están vigentes? Sí, están vigentes. Lo que no está vigente son las sanciones y el procedimiento que se seguía antes cuando se tipificaba la vulneración de estos principios, deberes y prohibiciones, porque el reglamento de la ley del Código de Ética pues contenía el procedimiento, contenía cuáles eran las sanciones. Recordamos que las sanciones que tenía previstas la ley el reglamento de la ley del Código de Ética eran la multa, por ejemplo, ¿no? Y esas no están vigentes. Esas efectivamente fueron derogadas por, por la ley 30057. Entonces, lo que sí está vigente es estos principios, estos deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con con estos principios que hemos estado conversando, el principio de tipicidad, el principio de legalidad? Es posible que nosotros quiero decir las entidades, puedan imputar la vulneración de algún principio, de algún deber o de alguna prohibición a un servidor. ¿Será posible? Sí, sí es posible, porque como lo veníamos diciendo, está vigente. Está vigente y sí lo podemos imputar como faltas. Solo que quería hacerle la precisión a Julio César que nos preguntaba, por eso lo estoy buscando. Julio César, para confirmarte, lo que se han derogado han sido efectivamente varios artículos del reglamento de la ley del Código de Ética, ¿no? El reglamento.
como el del artículo 4, el título 2, título 3, título 4. Esos sí están derogados, fueron derogados. Entonces, conversábamos cómo se pueden tipificar. Isabel, pero tú has dicho que las faltas se encuentran tipificadas, las faltas graves y muy graves, es posible tipificarlas con el artículo 85 de la ley 30057, con el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil. Sí, claro, eso he dicho y lo confirmo. Pero, ¿qué ocurre? Que no todas las faltas se encuentran reguladas en este catálogo de faltas. No todas. No todas las conductas, mejor dicho, vamos a ser más precisos. No todas las conductas, las infracciones, las conductas infractoras se encuentran reguladas en este catálogo de faltas. Y cuando las entidades advierten que efectivamente esta conducta infractora no se encuentra en este artículo 85 ni en el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil, ¿qué posibilidad tendría? Pues tipificarlas con el literal Q del artículo 85 de la ley del servicio civil, que señala las demás que señale la ley. Ojo, tipificamos con el Q del literal Q del artículo 85 y luego nos remitimos a la vulneración de algún principio, de algún deber o de alguna prohibición. Evidentemente que esté comprobado, ¿no? Que se haya siempre cumplido con esas exigencias del principio de tipicidad, de legalidad que hemos venido conversando para imputar el incumplimiento de alguna de estos principios, deberes o prohibición. Para ello, señores, en el año 2020 se publicó la resolución de sala plena 6/2020. Y este es un precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. En el marco del pacto, ¿no? ¿Y qué se señala? Que efectivamente el artículo 85 de la ley 30057 pues ha establecido un catálogo de faltas, entre las cuales se encuentran la que hemos comentado, la del literal Q del artículo 85. Esta norma no prevé propiamente una conducta típica, sino constituye una cláusula de remisión a través de la cual se puede subsumir como falta pasible de suspensión o destitución aquella conducta prevista como tal en otros cuerpos normativos con rango de ley. Por ejemplo, si hace mención en esta resolución de sala plena que se puede remitir a las faltas previstas en la ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, la vulneración de algunas infracciones administrativas que se encuentran en el tubo de la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, entre otras, con rango de ley, que califique como falta una determinada conducta. Entonces, no olvidemos que en atención a una de las exigencias del principio de tipicidad, que es la subsunción, para realizar una correcta tipificación, necesariamente nos debemos de remitir
a la falta que se encuentra en el literal Q del artículo 85 de la ley 30057 para luego subsumirla en alguna de estas faltas, ¿no? En la ley del Código de Ética, la ley de contrataciones, las infracciones administrativas de la ley de procedimiento administrativo general, entre otras. Para realizar una adecuada imputación de las infracciones administrativas previstas en la ley del Código de Ética de la Función Pública, ante la transgresión de los principios, deberes o prohibiciones de esta ley, corresponderá imputar a título de falta el literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, a través del cual se podrán subsumir aquellas conductas como faltas pasibles de imponer la sanción de suspensión o de destitución. De esa manera, podemos tipificar estas con ese tipo de leyes específicas que contienen faltas, como estas que acabamos de mencionar. Asimismo, deberá concordarse, en atención a lo que se señala en esta resolución de sala plena, con el numeral 100 del Reglamento General de la Ley 30057, mediante el cual se establece que las reglas del procedimiento a seguir son las previstas en el régimen disciplinario de la Ley 30057 y su gravedad. Otra de las faltas administrativas a la que de la cual vamos a hacer algunos comentarios, es el ejercicio de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta. ¿Qué ocurre con este tipo de faltas? Pues todos sabemos que los servidores públicos, una vez que ingresamos a las entidades, pues es posible que las entidades, ¿no? En mérito a la fiscalización posterior que ellos tienen como obligación realizar de todos estos documentos que nosotros hemos presentado, ¿no? Y con los cuales pues acreditamos nuestra experiencia laboral, acreditamos nuestra formación profesional, o nuestra formación técnica, ¿no? Dependiendo al cargo que uno postule, que uno acceda, pues ocurre que en algunos casos hay servidores que presentan información falsa, documentación falsa o inexacta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 2020 también se publicó este precedente administrativo sobre la falta disciplinaria imputable y el carácter permanente, que esa es la característica que tiene este tipo de falta, en la conducta referida al ejercicio de la función valiéndose de documentación o información falsa o inexacta. ¿Y por qué es importante este análisis que se realizó? Porque evidentemente esta característica que tiene este tipo de conducta, ¿no? Que es de carácter permanente, es porque le da a la entidad esa posibilidad de que una vez que cesa el servidor, cesa en el cargo el servidor, es allí que empieza a computarse el plazo para el plazo de prescripción, quiero decir, ¿no? El plazo de 3 años de cometida la falta, una vez que cesa el servidor. Se hizo esa precisión porque de lo contrario, las entidades no podrían iniciar un procedimiento administrativo y disciplinario
sí se aplicaría la regla general de la prescripción que comentamos en la sesión anterior, ¿no? Entonces, esa falta tiene esta particularidad. ¿Qué se mencionó al respecto? Que si bien es cierto, ni la ley ni el reglamento han regulado como falta, ¿no? Así, tal cual como lo hemos mencionado, el ejercicio de la función pública o la prestación del servicio civil bajo el influjo o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta, se consideró que dicha conducta puede ser subsumida y sancionada a través, nuevamente recordemos este literal Q del artículo 85 de la ley 30057, imputando al servidor la infracción de los principios de la ley del Código de Ética que se encuentran en el artículo 6 de la ley 27815. ¿Cuáles son esos principios? El principio de probidad, el principio de idoneidad y el principio de veracidad de dicha ley. Y, como comentábamos, pues tiene un carácter permanente esta falta. En cuestión se advierte que no son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino la conducta en sí misma. En este caso, el ejercicio de la función pública de manera antijurídica, por lo que el plazo de prescripción se computará desde que cesa dicha conducta. En los casos en que se impute el ejercicio de la función pública o la prestación del servicio civil bajo el influjo o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta a través de este literal Q del artículo 85, por la infracción de los principios de probidad, idoneidad y o veracidad de la ley del Código de Ética de la Función Pública, el plazo de 3 años para el inicio del PAT comenzará a regir a partir del cese o término del ejercicio de la función pública del investigador. Salvo que, y esta es la única excepción, que durante ese periodo, durante esos 3 años, la Oficina de Recursos Humanos de la entidad hubiera tomado conocimiento de la falta, en cuyo caso operará el plazo de 1 año después de la toma de conocimiento. Porque no olvidemos que se superpone este plazo, ¿no? Este plazo se superpone al anterior. Entonces, es importante tener en cuenta esta característica particular que tiene esta falta, ¿no? Que como lo hemos comentado, no ha sido regulada como tal, pero sí se publicó esta resolución de sala plena que la consideró como tal, la resolución de sala plena 7/2020, que la consideró como tal al momento de realizar la imputación. Remitirnos siempre al literal Q para notificarla con el literal Q para luego subsumirla en la vulneración de estos principios de la ley del Código de Ética. Vamos ahora sí a dar el pase para las preguntas a la sesión del día de hoy. Julio César, voy a leer tus preguntas. Estimado Julio, de repente tienes tu micrófono encendido y podrías precisarme tu pregunta, la que dice, ¿la transgresión de un principio se puede imputar como cargo? Esa parte no la entendí. Y yo leí algunas resoluciones, imputar como cargo el literal Q. Como cargo, no comprendo esa parte. De repente, para que me la puedas precisar, puedes hacer uso del micrófono, o en todo caso, sí, te escuchamos, Julio. Muy buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Buenas noches.
Sí, Julio, te escuchamos. Sí, como las faltas están previstas son claras, yo no he visto que se imputa como cargo al imputado, valga la redundancia, este, la transgresión de un principio, o sea, un principio por ejemplo, el principio de la verdad material, por ejemplo. Como cargo puede ir al imputado para que haga sus aclaraciones. Como cargo te refieres a la vulneración de un A la principio de vulneración, la ley de, exactamente. Sí, sí, sí. sí, de un principio del procedimiento administrativo sancionador. ¿A ello te refieres? Sí, 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 exactamente. Claro, efectivamente, sí, efectivamente, estimado, no, no se tipifica como falta la vulneración de uno de estos principios, ¿no? A menos Ujú. que si encuentres una falta como tal y adviertas, pues, ¿no? Que se habrían vulnerado esos principios, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Pero como Claro, falta, así como tú me dices, como falta como tal, no, por como haber falta. vulnerado el debido procedimiento, por ejemplo, sí, pero ¿cuál sería la Sí, falta, no? Entonces, claro, efectivamente, e- no, no hay eso, estimado. exactamente. Tienes Y lo razón. otro, Lo que y lo sí, otro, ajá. no digo, digo usted, le escucho. Sí, lo que sí hay como falta, ¿no? De acuerdo a estas resoluciones de sala plena que acabamos de conversar, es Ujú, la vulneración de estos principios que se encuentran regulados en el numeral artículo 6, perdón, de la Ley del Código de ujú. Ética de la Función Pública. Ellos sí. Ya, correcto. Y lo otro, doctora, yo leí algunas resoluciones que en forma general le imputa como falta o como cargo al, al investigado, digamos, en este caso, usted ha cometido la falta establecida en la letra Q. Los demás que dicen, o sea, como cargo le hacen eso, pero no le dicen en qué consiste esa falta, digamos. Solamente le dicen, ha traído usted el literal Q del artículo 85. Con eso le ponen un estado de indefensión al imputado. ¿Qué va a decir sobre eso? Por supuesto, por supuesto. Allí, por ejemplo, estimado Julio, ¿qué principios se estarían vulnerando? El principio de tipicidad, el principio del debido procedimiento, porque no se cumplen con estas exigencias, ¿no? Me hace Sí, recordar a lo que, a la falta de la que se encuentra en el literal D del artículo 85, de la negligencia en el la desempeño de las negligencia. funciones que necesariamente, pues, no Tiene que tienen que precisarlo. remitirse a su instrumento de gestión o esta norma general que ya lo ha previsto la resolución de sala plena 1/2023, pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo porque no es posible que se pueda tipificar una falta como señala el literal Q, porque el literal Q solamente nos dice las demás que señale la ley. Ya, pero ¿a Exacto, qué te estás exacto. refiriendo, no? O sea, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, necesariamente las entidades tienen que precisar a qué, en este caso, ¿no? Si nos vamos al Q, a qué normas se van a remitir, a qué ley se van a remitir para decir que yo he incumplido y que he cometido esa falta, ¿no? Porque de lo contrario, como tú muy bien lo señalas, no me estarían dando al contrario a mí todas estas herramientas que yo necesito como servidor para poder ejercer mi derecho de defensa. Correcto. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti, más bien Julio, por tu interés y por tu participación en toda la sesión. Quisiera Doctora, si saber si hay alguna. Sí, sí, por favor, estamos Julio. ya, estamos ya en recursos impugnativos de apelación, quisiera preguntarle algo. Los recursos impugnatorios los vimos en la sesión anterior, pero si tienes alguna pregunta, no hay ningún inconveniente. Yo te puedo absolverlo. Tengo una pregunta, doctora, desde hace años que no le he podido, no me he podido esclarecer. Usted dijo que el plazo prescriptorio es de un año cuando conoce al jefe de personal, ¿no es cierto? Correcto, Así es, un año. un año, exacto, ya. Ahora, durante este periodo de plazo de prescripción de un año, se interpone un recurso de apelación contra la medida disciplinaria, obviamente. Este plazo de apelación que dura en servir,
¿Es computable como dentro del plazo prescriptorio? ¿Le interrumpe al plazo, doctora? A ver, ¿qué ocurre, estimado Julio? Imaginemos, vamos a poner un ejemplo. Ya. Hoy estamos 1 de diciembre del año 2023. Ujú. Imaginemos que el año anterior, ¿ya? De repente vamos 1 de diciembre del año 2023. No, vamos a este año. Primero no, 2 de enero del año 2023. Mira, Por- 2 de enero del año 2023. La Oficina de Recursos Humanos estamos quedando según el plazo de prescripción que se encuentra en el artículo 94 de la ley 30057. Correcto. Para que no ocurra la figura de la prescripción, la Oficina de Recursos Humanos, si toma conocimiento, tiene el plazo de 1 año para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Si tomó conocimiento el 2 de enero del año 2023, se entendería que el año todavía se daría o prescribiría el 2 de enero del año 2024 Eso es para iniciar el proceso. para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Pero ¿qué Correcto. ocurre? Hoy, 1 de diciembre del año 2023, la Oficina de Recursos Humanos inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Ya, correcto. Por lo tanto, al no haber superado el plazo de 1 año, pues no estaríamos en la figura de la prescripción porque inició el procedimiento administrativo disciplinario Vale, antes de esa fecha. dentro ¿Qué del año. ocurre? Dentro del... Ahora, ¿qué ocurre? Si inicia el procedimiento administrativo disciplinario hoy, Correcto. 1 de diciembre del año 2023, Ujú. se entendería que para no recaer en el otro plazo, porque recordemos, Julio, que tenemos 2 plazos de prescripción, uno para iniciar, que Así es. efectivamente es 1 año desde la toma de conocimiento de recursos humanos, y el otro año es para concluir el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, este plazo ya está bien, lo superó. Vamos al otro plazo, que es para concluir el pago. Inicia el procedimiento administrativo disciplinario hoy, 1 de diciembre del año 2023. Ya. Se entendería que para no recaer en la figura de la prescripción, la entidad no debe superar el plazo de 1 año y por lo tanto tendría como máximo hasta el 1 de diciembre del año 2024, que es el siguiente año, para emitir ese acto que concluye el pago. Ujú. Imaginemos que lo concluye antes de esa fecha. Por Ya, decir, el 1 de noviembre ya. del año 2024 lo concluye. Y sancionan al servidor. Sancionan, ¿eh? Ujú. Ojo, estamos diciendo 1 de noviembre. O un día hábil, Correcto. 2 de noviembre. Sí, Pero sí. lo importante es que es previo al plazo máximo que sería 1 de diciembre del año 2024. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Impone la sanción administrativa el 2 de noviembre dentro del año y el servidor presenta su recurso de apelación porque Operación. impone una sanción de suspensión, remiten el recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil y el Ujú. Tribunal del Servicio Civil efectivamente se toma su tiempo para resolver. Los recursos de apelación no los resuelven eh, en un plazo corto de 1 o 2 meses, ¿no? Dependerá mucho de la carga. Pero ese Así es. plazo estimado se suspende. O sea, una vez que ya toma conocimiento del recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil, no podría decir, imaginemos, 2 meses posteriores cuando ya se pronuncia, no, que ya está prescrito porque yo me estoy pronunciando recién. No. Ese plazo es como si se hubiera paralizado cuando concluyó, perdón, el procedimiento administrativo disciplinario, se Ujú. suspende
porque ya el Tribunal del Servicio Civil va a analizar todo lo que ocurre en ese procedimiento administrativo disciplinario. Correcto. Imaginemos, estimado Julio, que lo declara nulo. Ya, y Imaginemos retrasar. que declara nulo la resolución que concluyó el PAC. La resolución, solamente la resolución. Acuérdate que en el ejemplo hemos mencionado que la resolución la emitió el 2 de noviembre del año 2024. Así es. Y este PAC solamente tendría hasta el 1 de diciembre del año 2024. Entonces, si el Tribunal del Servicio Civil declara la nulidad de este último acto, lo retrotrae hasta la emisión de este acto, que sería 2 de noviembre del año 2024. Es decir, la entidad tendría un plazo menor a 30 días, porque recuerda que esto prescribiría después del 1 de diciembre del año 2024, tendría un plazo menor a 30 días a emitir su pronunciamiento. Y ahí sí tendría que acelerar, porque de lo contrario, si excede ese plazo, pues sí incurriría en la figura de la prescripción. O sea, con eso me dice, doctora, de que la suspensión conlleva a recontar los días que faltan para la prescripción. O Claro, sea, se suspende hasta ese momento. hasta ahí se suspende, por ejemplo, unos 270 días, por ejemplo, que ya ocupó ya. Ese restante se computa como continuación de estos 271, 72, hasta completar los 365 días. Exacto, Julio. Exactamente. Exacto, exacto. Correcto, correcto. Por eso es Ya, importante, estimado, es importante que cuando la entidad tome conocimiento de una nulidad, verifique esos plazos. Oye, ¿cuándo fue que, por ejemplo, ¿no? Si se retrotrae todo hasta el acto, por ejemplo, de la emisión de la resolución que concluye el PAC, tienes que verificar cuánto tiempo te queda. Porque hay entidades, estimado Julio, que por la carga que tienen, sí, sí. no necesariamente prevén pues un plazo largo, por decirlo así, o amplio para emitir sus pronunciamientos finales. Es más, a veces las entidades emiten el pronunciamiento hasta un día antes, 2 días antes, y si te declaran la nulidad, sabes que tienes que correr para emitir ese acto, para subsanar ese acto que te observó el tribunal. Eso es si te observa el último acto, pero ahora, si te declara la nulidad, por ejemplo, del acto que inicia el procedimiento administrativo disciplinario, igual tienes que verificar cuánto tiempo te queda, porque acuérdate que todo se suspende, ¿no? Por decirlo así, se suspende el plazo hasta cuando llega al tribunal. Entonces, si te declaran la nulidad de este acto con el que inicias, de la misma manera tienes que verificar cuánto tiempo te has tomado. De repente te tomaste 11 meses, 10 meses, o de repente 11 meses y 3 semanas, entonces solo te queda una semanita. Entonces todo eso se tiene que verificar, estimado, cuando se declara una nulidad. Ya no puede sancionar ya. Si ya excediste el año, sabes que vas a recaer en la prescripción. Tampoco, De si todas faltaría maneras. 20 días, no puede, pues, doctora. Porque tiene que Es reiniciar el complicado, procedimiento, pliego de claro, cargo, es descargo, complicado. se complica ya. Doctora, muy amable por su explicación, muy didáctica. No, Gracias. al contrario, Julio, gracias a ti por tu interés. Muchísimas gracias por tu interés y por tu participación constante, ¿no? Eso hace que el curso se vuelva evidentemente, sea dinámico, ¿no? Que es lo que buscamos en realidad siempre Didáctico, gracias. nosotros al momento de desarrollar el curso. Muchas gracias a ti, Julio, por tu participación y por tus preguntas. ¿Alguna pregunta adicional o algún comentario, por favor? Tenemos todavía algunos minutos y aprovechando los minutos que nos quedan, quería comentarles que nos queda una última sesión, que es el 6º módulo, donde vamos a desarrollar las sanciones aplicables en el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuáles son las características de cada una de estas sanciones? Y considerando que el próximo viernes es 8 y es feriado, quería preguntarles a los que están presentes
si tienen algún inconveniente para desarrollar la próxima sesión, porque de mi parte yo no tengo ningún inconveniente, yo podría desarrollar el módulo, el último módulo, el viernes 8, pero sí ustedes me pueden en todo caso comentar de repente a través del chat, si pueden, si tendrían algún inconveniente o no para poder asistir a la próxima sesión, ¿no? Que es el viernes 8 de diciembre. A ver, señores, por favor. Estamos recogiendo sus comentarios, ¿no? Les comentaba que en la próxima sesión, la última sesión, mejor dicho, cae será 8 de diciembre, nuestra última sesión. Y les preguntaba si alguno de ustedes tienen algún inconveniente para poder conectarse, ¿no? Para poder concluir también, porque entiendo que después ya se acercan más las fechas navideñas y de repente va a ser un poco más complicado, ¿no? De mi parte, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Para llevar a cabo la sesión el próximo viernes y poder terminar, ¿no? Con ese diplomado que estamos realizando. Julio nos dice que no tiene ningún inconveniente él. Bueno, en todo caso ya los demás podrán hacer llegar sus comentarios o respuestas a través de los anfitriones del curso. Sí, en todo caso, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por su gentil atención, por su gentil participación. Y ya nos estamos viendo en la próxima sesión para concluir con nuestro último módulo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, Julio. Muy buenas noches. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.